Acompáñame al libro de Éxodo, por favor. Estamos estudiando una serie de estudios sobre los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos los encuentras en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. También los vuelves a ver en Deuteronomio 5, pero vamos a estudiar Éxodo capítulo 20, que es el texto que hemos estado estudiando y que vamos a estar, en el que vamos a estar meditando todo este verano. La semana pasada estudiamos el primer mandamiento. ¿Quién se acuerda del primer mandamiento? A ver, ¿algún valiente o alguna valiente? ¿Amarás al Señor tu Dios? Ajá, a ver, vamos a ver, porque se me hace que andamos por ahí perdidos. Ajá, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdense, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es en lo que se resume toda la ley y los profetas, y en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Pero los 10 mandamientos, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento que vemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a Sebastián, mi hijo? Déjenme, se los presento a los que no lo conocen. Aquí lo tienen. Sebastián es un tipazo. Véanlo, o sea, un tipazo. Es actor de cine, ha ganado 25 Óscares, y eso sin hablar del Mundial de Fútbol, el último. Él metió el gol del campeonato. Se aventó una marometa, triple salto mortal, ¡pum! ¡Gol! Para que vean nada más, ¿eh? Por supuesto, lo ha de haber aprendido del papá. Pero sí, tiene algunos defectos, es mujeriego, es drogadicto, medio tranza. Pero ¿a poco no está carita? Está bien guapo mi hijo, ¿no? Me siento tan orgulloso de él. Sabe mecánica automotriz, sabe de mecánica cuántica. De hecho, va a ser el primer piloto que va a ir en las naves tripuladas al espacio para turistas. ¿Cómo ven? Ese es mi hijo Sebastián. La pura verdad, como dije, mi hijo Sebastián Filomeno Salazar Pérez es único. Ya les vi la cara, están así como que, ¿qué le pasó al pastor? Se está volviendo loco, ¿qué le pasa? Pero lejos de lo que ustedes puedan pensar del pastor, si se está volviendo loco o no, piensen en Sebastián. ¿Cómo se sentiría Sebastián que yo dijera que ese es él? O sea, él está mucho más guapo que ese tipo. ¿Me explico? ¿Cómo se sentiría Sebastián que yo estuviera diciendo toda esta sarta de mentiras acerca de él, que metió el gol del campeonato, que ha ganado 25 Óscares y todo ese tipo de cosas? ¿Te imaginas? Estaría diciendo puras imprecisiones en cuanto a su carácter, puras imprecisiones en cuanto a sus logros, puras imprecisiones en cuanto a sus deseos, en cuanto a su vida en general. El jovencito estaría frustrado, triste, decepcionado. Sería algo espantoso. ¿No crees? Que su papá, cada vez que hablara de él, dijera todo eso y trajera esa foto en la cartera. Miren, este es mi hijo Sebastián. ¿Cómo crees que se sentiría él? Y de alguna manera, los seres humanos hacemos exactamente lo mismo con Dios, una y otra vez. Cada quien tiene su imagen de Dios. Cada quien habla de Dios desde su perspectiva. Mira, si me dieran 10 pesos por cada vez que he escuchado a alguien decir, pues para mí Dios no es así, sería millonario. De verdad. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus ideas. Cada quien tiene sus conceptos acerca de cómo es o cómo no es Dios. Y hay de ti donde se te ocurra decirles algo diferente, porque entonces, óyeme, no, para mí Dios no es así. Y ahí te hallas. Esta mañana vamos a estudiar este segundo mandamiento y vamos a escuchar en la palabra de Dios una instrucción específica que Dios nos da en cuanto a esto. Vamos a aprender que Dios es un Dios celoso, que no va a tolerar descripciones falsas de su carácter, que no va a tolerar faltas de respeto y devoción que única y exclusivamente le pertenecen a Él. Pero también vamos a aprender algo.
Vamos a aprender que Dios es un Dios que nos recibe a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a todos aquellos que reconocen su error y que vienen a Él con un corazón sincero y que vienen a Él buscando su misericordia y su bondad. Con esto en mente, acompáñame a Éxodo 20 y vamos a leer del versículo 4 al verso 6. Escucha lo que dice la palabra de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo le hable a nuestras vidas y especialmente que cada uno de nosotros tenga un corazón dispuesto a ser moldeado por ti, un corazón humilde, un corazón sumiso, que quiere escuchar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, Dios había librado a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida, y en el camino están en el monte Sinaí, y estando en el monte Sinaí, el Señor les da su ley a la nación de Israel, le pide a Moisés que suba y va a instruir a Moisés acerca de lo que Dios quiere. La semana pasada hablamos de cuál es el propósito de la ley, hablamos de que es una manera en la que Dios nos da a conocer su carácter. Nos da a conocer quién es Él, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo actúa, cómo reacciona. Pero especialmente, Dios nos da a conocer su santidad. Y mientras Dios estaba escribiendo sus leyes con su propio puño y letra en el monte Sinaí, el pueblo escogido estaba a las faldas del monte. Y ese pueblo, que había estado como esclavo durante 400 años en Egipto, estaba mirando el monte y veía las nubes revoloteando y veía los truenos y los rayos y el estruendo total. Moisés estaba conversando con Dios y pasaron varios días. Y entonces leemos algo muy interesante en Éxodo 32, que es lo que el pueblo hizo. Escucha esto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Por un lado está Dios diciéndoles que no tendrán dioses ajenos, que no se harán imágenes ni representaciones de Dios, ni representaciones de ninguna cosa creada para adorarla. Y por el otro lado, Israel ya había fabricado un becerro de oro y ya le estaban ofreciendo sacrificios, ofrendas, ya tenían un pachangón tremendo con el becerro este. Mira, hay gente que piensa que fue la influencia de Egipto durante tantos años, que la gente en automático regresó a los falsos dioses. Por otro lado, leímos que Aarón pregona que va a ser fiesta para Jehová.
Entonces no sabemos, no queda claro si el becerro era la representación que ellos estaban haciendo de Jehová o si en verdad estaban volviendo a sus dioses o estaban dando a otros dioses el crédito de su salvación. Pero lo que sí está claro como el agua es que lo que hicieron le disgustó en gran manera al Señor, al punto que Dios estuvo así de exterminar, vaporizar por completo a todo ese pueblo. Si no hubiera sido porque Moisés intercedió y le dijo: Señor, por favor, por tu gran nombre no los mates. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que los sacaste para matarlos aquí? Señor, por favor, no, por tu gloria no lo hagas. Ten misericordia. Y Moisés apela a la gracia, apela a la misericordia de Dios. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Mira, el punto es que Dios es invisible, que nadie puede mirar a Dios. Sin embargo, todos los seres humanos, todos sin excepción, sabemos que Dios existe, que Dios es real. Pero como no lo podemos ver, entonces recurrimos a representaciones visuales o físicas de Él que son fallidas. ¿Por qué? Porque no le hacen honor al Dios todopoderoso, eterno, omnipresente, omnisciente de la Biblia. Mira lo que dice Romanos 1. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, los hombres, en lugar de darle gloria al Dios verdadero, al que es digno de nuestra adoración, al que es digno de nuestra devoción, encontraron mucho más fácil agarrar y hacer un muñequito. Encontraron mucho más fácil agarrar y construir una pirámide. Encontraron mucho más fácil adorar una serpiente emplumada. Encontraron mucho más fácil ponerse a adorar una pintura o qué sé yo. Y hacemos todos estos objetos el centro de nuestra adoración. Y así como el ejemplo de mi hijo Sebastián, uno de los grandes peligros es que estamos adorando una cosa en lugar de adorar al Creador. Pero por otro lado, déjame decirte algo también muy triste. Estamos limitando nuestro conocimiento de Dios. Te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué creo que a Dios no le gusta que nos hagamos imágenes en representación de Él para adorarlo? Yo creo que tiene que ver porque nada en este mundo, no hay absolutamente nada en toda la creación, no hay una cosa que tú puedas imaginarte que verdaderamente pueda representar la majestad del carácter, de la gloria, de la santidad, la belleza, la complejidad del Dios eterno. No hay nada que lo pueda representar, nada creado que pueda ser un reflejo real de nuestro Creador, de su santidad, de su gracia, de su amor, de su justicia, de su poder, de su eternidad. Sería como meter a Dios en una cajita y decir: esto es Dios y punto. Ya lo conocí, ya lo resolví, es una fórmula manejable, ya está todo sencillo y yo tengo el control sobre mi concepto de Dios. Por eso el mundo tiene tantas concepciones erróneas de Dios, del Dios de la Biblia. Por eso las frases: para mí Dios es esto, para mí Dios es aquello, para mí Dios no es así. No, yo creo que Dios debe ser acullá. No se trata de quién es Dios para ti, se trata de quién es Dios. ¿Estás ahí? Por ello es que Dios ha decidido revelarse en las páginas de la Biblia. Por eso es que Dios ha decidido revelarse finalmente en la persona de Cristo.
Por ello es que Dios decidió mandar al Espíritu Santo para que habitara en todos los que creen en Él y que día con día nos ayude a conocerle cada día más y mejor durante todos los días de nuestra existencia. Estamos hablando de un Dios inmenso, estamos hablando de un Dios tan grande, tan eterno, que nunca vamos a acabar de conocerlo. Un Dios magistral, un Dios maravilloso. Y seguir maravillándonos con su carácter, con su santidad. Y mira, una de las cosas que aprendemos en este segundo mandamiento es que Dios es un Dios celoso. Esto quiere decir que es un Dios que no va a permitir las cosas fuera de su lugar. En este caso, la adoración le pertenece a Él y no va a permitir que adoremos absolutamente nada fuera de Él. Porque cuando la adoración está centrada en algo o en alguien, eso, que no sea Dios, eso es corrupción. Algo se quebró. Es exactamente lo que hizo el pecado. Quebró nuestra relación de intimidad con Dios. Esa falsa adoración, ese pecado hizo que estuviéramos enemistados con Dios. Enemistados con nuestro Hacedor. Por eso dice el verso 5 que estamos leyendo, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo te vas a hacer imágenes de aves, de animales, de peces, y te vas a inclinar a ellas, y las vas a adorar a ellas, y las vas a honrar a ellas, con la adoración que solo le corresponde a Dios? Lo que nos está diciendo es, yo soy Jehová tu Dios. Pero además, nos recuerda que Él es fuerte, que Él es celoso. Y es bien importante, porque Dios es tan fuerte, que dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Por eso dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque cuando estás adorando dioses falsos, estás aborreciendo al Dios verdadero. Incluso si tu Dios falso es una falsa concepción del Dios de la Biblia. Porque a lo mejor no vas y te postras ante alguna imagen rara, pero a lo mejor no te interesa conocer al verdadero Dios y estás muy a gusto con tu concepto de Dios. Si estás casado y te vas con otra mujer o con otro hombre, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás aborreciendo a tu cónyuge. Lo estás cambiando por otra o por otro. En términos de la santidad de Dios, la rebelión de sus criaturas precisamente es lo que estamos haciendo, lo estamos cambiando por otro. En términos de la santidad de Dios, esta rebelión es castigada con la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, con la eterna enemistad de Dios. O sea, lejos de la gracia, lejos de las bendiciones, lejos de la misericordia de Dios por toda la eternidad. Dices tú, wow. Yo no quiero eso. Yo no quiero nada más recibir la ira de Dios, yo quiero recibir sus bendiciones. Ahora hay algunos grupos que toman estos versículos y lo han tomado para hablar de la maldición generacional. ¿Alguien ha oído eso? La maldición generacional. Entonces te enseñan que hay un tipo de maldición que a veces se echa sobre una persona. Y entonces esa maldición pasa a los hijos de esa persona, y luego de los hijos a los hijos de la siguiente generación y a la siguiente generación. Y esa maldición generacional se va pasando hasta que alguien viene y rompe con la maldición de alguna manera en particular. Como si los hijos fueran a pagar por los pecados de los padres y los nietos de los abuelos y todo esto. A muchos de ustedes les han enseñado estas cosas. Pero acuérdense que tenemos que ir a la palabra de Dios. La Biblia nunca enseña acerca de una maldición generacional. No lo vas a encontrar ahí. Al contrario. Mira, hay pasajes como Deuteronomio 24:16. Mira lo que dice. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá
por su pecado. Esto claramente nos enseña que cada quien es responsable de sus propios pecados. Nadie paga por los pecados de sus padres o de sus abuelos. Yo no estoy cargando con la maldición de mi papá, ni de mis abuelos, ni con sus pecados. Cada quien es responsable de sus pecados. Cada quien es culpable de sus faltas. Y a lo mejor tú piensas ahí y me dices, pues suena bien, pero ¿qué hay con Adán y Eva? ¿Por qué estamos pagando nosotros los pecados de Adán y Eva? Yo te voy a decir, ninguno de nosotros estamos pagando los pecados de Adán y Eva. Estamos viviendo las consecuencias del pecado de ellos, pero no estamos pagando por su pecado. ¿Me explico? Déjame te lo pongo de otra manera. Una ocasión mi papá hizo un trato de negocios así medio chistoso y no pudo pagar su deuda. Como no pudo pagar la deuda, lo demandaron, y como lo demandaron, fueron a la casa a embargarnos. Entonces llegó el abogado y llegó los actuarios y todo, y en un abrir y cerrar de ojos se llevaron la sala, se llevaron la televisión, se llevaron todo lo que pudieron. Y yo tenía una guitarra de 12 cuerdas, Washburn, preciosa, nuevecita. Me tardé 2 años ahorrando, estaba yo bien chiquillo. 2 años ahorrando para comprar la guitarra. Y llegaron los del embargo, ¿y qué crees que hicieron? ¡Qué bonita guitarra! Venga para acá. Y yo les dije, ¡ey! ¡Esa guitarra es mía! No es de mi papá, es mía, yo la... A ver, enséñanos la factura. No, pues en aquella época, yo no tengo factura, ¿cómo creen? No, sorry, véngase, y se la llevaron. Entonces, de alguna manera, yo pude haber, si hubiera tenido la factura, hubiera presentado, no se lo hubieran llevado. Pero de todos modos, no teníamos tele, los sillones de la sala donde nos sentábamos ya no estaban, tuvimos que vivir en la casa pelona, quién sabe cuánto tiempo, porque nos habían embargado absolutamente todo. Todos los demás, la deuda era de mi papá y él tenía que pagar esa deuda. Pero todos los que estábamos ahí experimentamos las consecuencias de esa deuda. Y lo mismo es con nosotros. Tú no estás pagando el precio del pecado de Adán y Eva. Tú eres culpable por tus pecados. Pero al mismo tiempo, la clave de lo que estamos leyendo en este versículo la vas a ver al final. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué dice? De los que me aborrecen. Los padres que aborrecen a Dios generalmente crían hijos que aborrecen a Dios. Y los hijos que crecen aborreciendo a Dios crían hijos que no quieren saber nada de Dios. Y entonces la cadenita sigue, de modo que la 2ª generación llega a ser una generación que aborrece a Dios, y la 3ª generación y la 4ª, y ahí se van todas las que siguen. El énfasis no está en una maldición generacional, sino en una adoración equivocada. El padre que no adora a Dios ni busca agradarle, ¿cómo le va a enseñar a sus hijos a amar a Dios? ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos a honrarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Es imposible. El contexto de este Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos por todas estas generaciones, es un contexto de falsa adoración que Dios no va a perdonar. Por eso es que Jesús dijo enfáticamente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellos que no están reconciliados con Dios, aquellos que adoran otros dioses a su manera, para mí Diosito es esto, para mí Diosito es lo otro, que no es el Dios de la Biblia, que no es Jesucristo revelado, aquellos que aborrecen al Dios verdadero, son los que experimentarán la ira de Dios. Entonces, el segundo mandamiento es una advertencia también a no representar a Dios falsamente, a no dar nuestra adoración a fabricaciones de nuestra mente o de nuestras manos. Y sabes, a veces nos sorprenden las cosas que aprendemos de Dios en la palabra. Hay cosas que no nos detenemos a pensar. Si yo te pregunto, imagínate a Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? Algunos me dirán, no, pues yo me lo imagino sentado en un trono allá en el cielo, con un resplandor impresionante.
Otros a lo mejor me dirán, pues yo me lo imagino como Jesús, como el Jesús de las películas, con su cabello largo, con su barba, con su manto resplandeciente. Pero de pronto leemos la Biblia y nos dice que el Señor sí está en los cielos, pero nos dice que está aquí en este lugar. Y al mismo tiempo que está aquí, está en Culiacán, y está en Sonora, y está en Asia, y está en todo lugar. Y ¡puc! Eso rompe tu imagen que tenías del Dios sentado en su trono. ¿Me explico? Y no está mal nuestras imágenes que tenemos, pero el Dios de la Biblia es mucho más que eso. Mucho más. Escucha lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Wow. Hermanos, el Dios de la Biblia es mucho más grande de lo que tú y yo nos podamos imaginar. De modo que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Jesucristo es a quien debemos adorar y no hacernos representaciones falsas de Dios. Pero ¿sabes? Tampoco debemos creer a ciegas lo que otros nos digan de Dios. Si tú no conoces a mi hijo Sebastián y nunca lo has visto y no sabes nada de él y me oyes decir todo este tipo de cosas, el día menos pensado estás platicando con alguien y dices, el hijo de mi pastor también es actor de cine. O estás platicando con alguien más y dices, yo conozco a un pastor que tiene un hijo Sebastián, que sí, que también esto, y que se aventó triple salto mortal y metió el gol y no sé qué. Y empiezas a dar un testimonio falso. ¿Me explico? Porque creíste lo que alguien más te dijo. Y lo mismo pasa con nuestras representaciones falsas de Dios. Nos hacemos dioses, nos hacemos imágenes de Dios, que al rato queremos imponérselas a todo el mundo y que todos se postren y adoren nuestra imagen, nuestro concepto de Dios. Por eso es tan importante que acudamos a la palabra de Dios. Porque el Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, también dice algo muy importante para ti y para mí. Algo muy importante para quienes le aman y para quienes guardan su palabra. Mira el versículo 6 conmigo, por favor. Dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este Dios celoso, que no tendrá por inocente al culpable, es un Dios que hace misericordia a los que verdaderamente le aman, a los que guardan sus mandamientos. ¿Sabes? Esta es una declaración de Dios que habla de su bondad, que habla de su gracia, que habla de su misericordia, pero es una invitación que está en contraste de los que le aborrecen, y es una invitación que está diciendo, hey, ámame, ven a mí, sigue mi palabra, guarda mis mandamientos, porque yo hago misericordia. No me importa si tu papá me aborrecía, no me importa si tu abuelo me aborrecía o tu tatarabuelo. Tú no eres él. Tú puedes venir, tú puedes amarme. Lo que importa es que si tú quieres en verdad conocer al Dios de la Biblia, amarle a Él, entregarte a Él, reconciliarte con Él, Él está dispuesto a hacer misericordia para quienes le aman. A veces la podemos regar de mil y de un maneras diferentes. Como cristianos a veces nos salimos del camino, a veces hacemos cosas espantosas
Y a veces tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros pecados y quizás privarnos de las bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros porque fuimos desobedientes. Pero la buena noticia es que Jesús dijo que el que viene a Él, Él no le echa fuera, que Él nos recibe. ¿Te acuerdas cuando Pedro negó a Cristo? Viene Jesús y ¿qué le dice? Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes qué es lo impresionante de todo esto? Que Dios nos amó primero, que Dios nos amó tanto, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Evangelio de Juan que la vida eterna es que le conozcamos a Él y a Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que lo amemos con todo nuestro corazón. Y mira, yo quiero invitarte esta mañana. Yo no sé si tú eres cristiano desde hace 1000 años, 40 años, 50 años, 6 meses, o si estás considerándolo apenas. Pero todos nosotros debemos de venir delante del Señor con un corazón humilde y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. He pecado de tantas maneras, sin conocerte o conociéndote. Necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito amarte, necesito conocerte tal y como eres. No con mis falsas ideas, no con mis falsas imágenes de ti, sino como dice tu palabra. Y si esa es tu oración esta mañana, déjame decirte algo. El Señor muestra su misericordia y escucha la oración de un corazón sincero. De modo que te invito a que te pongas de pie y que oremos de esa manera esta mañana, que le pidamos al Señor que haga misericordia sobre nuestras vidas y que podamos vivir una vida que representa correctamente al Dios de la Biblia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. De tantas maneras tú te has revelado a la humanidad. Tú nos has mostrado tu santidad, tu grandeza, tu poder, pero especialmente tu misericordia y tu gracia, Señor. Padre, nosotros siendo pecadores y habiéndonos enemistado contigo en tantas maneras, no merecemos, Señor, que nos ames. No merecemos, Padre, que siquiera que escuches nuestra oración. Y eres tan grande, eres tan lindo con nosotros, que abres tus oídos a la oración penitente de alguien arrepentido, que escuchas nuestro corazón, Señor, que todos aquellos que reciben el sacrificio de Cristo en esa cruz, que creemos en su resurrección y en su segunda venida, Señor, tú nos recibes y nos perdonas y nos transformas. Estamos tan necesitados de ti. Queremos honrarte, Señor, y a veces genuinamente no queremos. Pero te pedimos, Padre, que cambies nuestro corazón para que podamos hacerlo por el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú nos recibes, sabemos que tú nos transformas. Padre, derrama tu bendición sobre cada familia aquí representada. Agita nuestros corazones hacia ti, Señor. Que podamos vivir cada mañana disfrutando tus misericordias que son nuevas. En el nombre precioso de Jesús.